¿Qué tan inocente puede ser una hamburguesa? Te acercas, ordenas y sonríes. El olor a papas fritas te recibe como un abrazo familiar. Todo parece normal, cómodo, pero detrás del uniforme rojo y amarillo, de los juguetes de temporada y de esa sonrisa forzada de payaso, hay algo que nadie se atreve a decirte. Una historia que no cabe ni en la bandeja, ni en una cajita feliz. Hoy, bajaremos el fondo del iceberg de McDonald's. Y te aseguro algo, después de escuchar esto, jamás volverás a comer igual. Nivel 1. Lo que todos conocen. Dile a un vegetariano que las papas de McDonald's son su opción segura, y estarás mintiendo. Por décadas, la cadena vendió sus famosas papas como si fueran inocentes bastones dorados, pero detrás del sabor crujiente se esconde un ingrediente secreto, saborizante natural de res. No es un rumor, está documentado. En países como India, esto desató protestas masivas. Cientos de miles de personas, por creencia religiosa, jamás podrían comer carne y fueron engañadas. ¿Coincidencia? ¿Descuido? ¿O parte de algo más grande? Quizás en McDonald's, ni lo más básico es lo que parece. Ronald McDonald's, el payaso que nunca debió existir. Una figura pensada para dar alegría a los niños, terminó convirtiéndose en una pesadilla colectiva. Ronald McDonald fue el rostro oficial de la marca durante décadas, pero algo en él no cuadraba. Su sonrisa estática, sus ojos sin alma. En Japón, se reportaron casos de niños que tenían fobia al personaje. Incluso algunos juraban que lo habían visto moverse dentro de los locales. En Estados Unidos, tras una ola de avistamientos de payasos asesinos, Roland fue retirado de las campañas públicas. Pero hay quienes afirman que el personaje fue inspirado en un animador de fiestas infantiles que desapareció en circunstancias sospechosas en los años 60. El McRib aparece cuando el cerdo muere barato. Es un misterio para muchos. ¿Por qué la McRib va y viene como si fuera un eclipse? La respuesta no está en el menú, sino en el mercado. El McRib solo aparece cuando el precio del cerdo cae a niveles ridículos. Esto significa que la cadena lo lanza cuando puede comprar toneladas de carne a bajo costo. Generalmente, después de la sobreproducción o brotes sanitarios que afectan a las granjas. Así, sin que lo sepas, tu antojo está ligado al colapso de una industria, a crisis económicas y al sacrificio masivo de animales. Porque detrás del pan hay sangre. McDonald's y su relación con la obesidad infantil. Pocas marcas tienen la influencia tan directa en la salud mental y física de los niños como McDonald's. La cajita feliz no es solo un combo, es una trampa. Colores primarios, juguetes de moda, figuras coleccionables, todo diseñado por psicólogos expertos en comportamiento infantil. Cada anuncio, cada sonido, cada personaje fue creado para enganchar a tu cerebro desde los 5 años. Hay estudios que muestran que un niño puede reconocer la M antes de que pueda escribir su propio nombre. Y los efectos: diabetes, ansiedad, trastornos alimenticios. Pero claro,
Nadie habla de esto cuando hay un Minion en una cajita feliz. La hamburguesa que no se pudre. En el 2009, un hombre llamado David Whipple compró una hamburguesa, pero a este hombre se le fue olvidando comerla y durante 10 años la mantuvo. Cuando la volvió a ver, no tenía hongos, no tenía mal olor, estaba intacta, sin pudrirse, como si fuera de plástico. Científicos explicaron que el bajo contenido de humedad la había modificado, pero otros creen que los conservadores son tan potentes que podrías enterrar una hamburguesa entera y seguiría ahí, esperándote, igual que un cadáver que nunca se fue a descansar. Todo esto lo sabías a medias. Lo habías leído en una nota, pero nadie te lo había contado así, concreto, conectado, como piezas de un rompecabezas intenso. Y esto es que apenas estamos en la punta del iceberg, porque conforme bajemos, lo que encuentres aquí no tendrá un punto de comparación. Si todavía tienes hambre, prepárate para el nivel 2. Nivel 2. Curioso pero cierto, donde lo aburrido comienza a volverse verosímil. Y por esto, da más miedo. La verdad detrás del helado, que está fuera de servicio. Imagina que vas por un McFlurry. Son las 9 de la noche, hace muchísimo calor, y te dicen lo de siempre. La máquina de helados está fuera de servicio. No es casualidad, no es mala suerte, es el sistema que está roto. En 2021, documentos filtrados revelaron que las máquinas de helado de McDonald's están diseñadas para fallar. Sí, así como lo escuchas. La empresa que las fabrica, Taylor, las creó de tal forma que solo sus técnicos pueden repararlas. Y cada vez que falla, McDonald's tiene que pagar. Hay una demanda multimillonaria por esto. Algunos empleados incluso afirman que hay manuales ocultos y comandos bloqueados. Gente en Reddit ha asegurado que las máquinas tienen un modo oculto que nadie se atreve a activar. Un error de diseño o una trampa hecha a propósito. Robots cocineros en McDonald's que nunca duermen. En lugares como Japón o California en Estados Unidos, algunos McDonald's ya no tienen cocineros humanos, tienen máquinas, robots con brazos mecánicos que no descansan, no se quejan, no comen. Los clientes nunca interactúan con nadie. Pantallas, cámaras, procesos fríos y automáticos. Hay quienes lo ven como una eficiencia, pero otros lo ven como el primer paso para algo más siniestro. El control total del proceso, desde que pides hasta que masticas. Algunos ex empleados han reportado que estas unidades automatizadas también recopilan datos biométricos de clientes sin su consentimiento. Y en un hilo de 4chan, un supuesto técnico dijo haber visto cámaras escondidas en las bandejas inteligentes, inteligencia artificial o vigilancia disfrazada de una hamburguesa. Discos de McDonald's que traían malware. Parece absurdo, pero ocurrió de verdad. A principios de los años 2000, McDonald's regaló en Reino Unido unos discos interactivos para niños, juegos, música, personajes animados, pero dentro del código venía un virus que sin querer se instalaba en las computadoras. Nadie sabe cuántas unidades infectaron. Algunos dicen que fue un error. Otros creen que fue un experimento fallido. En Reddit
Hay reportes de usuarios que recuerdan haber tenido sueños raros o pantallas que se encendían solas después de insertar aquellos discos. El producto fue retirado, pero nunca se supo quién lo programó realmente. Menús secretos y productos que no existen oficialmente. Hay un mundo paralelo detrás del menú de McDonald's, uno que no está impreso, pero que los empleados conocen. Se llama el menú secreto Big Chicken, McGangbang, Land, Sea and Air. Combinaciones grotescas que mezclan todo lo que puedas imaginar. Algunos lo piden por nombre, otros llevan las instrucciones escritas, pero hay items aún más raros, solo disponibles en ciertas ciudades, en ciertos horarios. Hamburguesas negras en Japón, nuggets con sabor picante que no están listados ni en la app. Y en un hilo de Reddit, en el 2022, un usuario afirmaba haber recibido una bebida roja sin etiqueta ni sabor reconocible. Esto tras haber pedido un combo Drácula. El post fue borrado a las pocas horas, pero quedó la captura de pantalla. Aún estás en un territorio real, en un territorio que suena absurdo, pero está documentado. Tantas fallas sistemáticas, tantos testimonios que se repiten en distintos países como si fuera parte de un patrón global. A partir del siguiente nivel, ya no vamos a hablar de lo que podría pasar, sino de lo que no deberíamos haber descubierto nunca. Teorías virales y oscuras. Nivel 3. La caja feliz maldita. Todo comenzó con una publicación en Reddit. Un usuario anónimo afirmó haber recibido una cajita feliz que nunca había pedido. Estaba solo en casa, no había salido, no tenía hambre. Pero el timbre sonó y en la puerta había una bolsa de McDonald's con su nombre escrito a mano dentro de una cajita feliz, sin juguetes, solo una nota. ¿Recuerdas lo que hiciste en 1998? Desde entonces, múltiples hilos han replicado la historia. Algunos dicen que tras recibir la caja, comenzaron a tener pesadillas. Otros aseguran que el juguete que venía dentro no existía en ningún catálogo. Y los más paranoicos creen que estas cajas son parte de un experimento oculto, una especie de castigo, una advertencia, una trampa para los que han visto demasiado, porque como dicen algunos, el único que reparte cajitas sin pedirlas es Ronald. Y Ronald nunca viene solo. Carne humana en los nuggets. Esta teoría ha sido muy censurada. En 2014, un video de 4chan mostró una supuesta filtración desde una planta de procesamiento de McDonald's. En él se veían cajas etiquetadas como meat, diagonal, H. Y en el audio, alguien bromea H de humano o H de happy. El video fue eliminado horas después. Nadie pudo confirmar la autenticidad, pero al poco tiempo surgieron historias de empleados de distintas partes del mundo que describían olores extraños en los nuggets, texturas que no coincidían, historias de cadáveres desaparecidos en puertos cercanos a las plantas, y la más inquietante, un inspector
que al analizar el ADN de una muestra de carne, encontró rastros humanos. El informe fue suprimido, pero hay quienes todavía lo siguen buscando. Quizá la carne no es humana, pero tal vez, en alguna ocasión, lo pudo haber sido. Ronald McDonald, como entidad interdimensional. Mucho más que un payaso, una figura arquetípica, un símbolo que algunos investigadores de teorías ocultas creen que Ronald McDonald no es solo un personaje, sino una entidad construida colectivamente, una criatura que nace de la atención, la energía y la fe colectiva de millones de personas. Según esta teoría, cada vez que un niño lo ve, cada vez que alguien canta el jingle, cada vez que alguien sonríe frente a la M dorada, le das poder. Hay quienes afirman haber visto a Ronald en sueños. Otros lo ven en lugares donde no hay McDonald's, como si su imagen se hubiera incrustado en el inconsciente colectivo. Y algunos, los más perturbados, dicen que cuando cierran los ojos, Ronald los observa de vuelta. Sucursales donde algo se mueve por la noche. Existe un hilo en Twitter donde recopiló videos de cámaras de seguridad de sucursales 24/7. En la madrugada, cuando no hay clientes, se alcanza a ver cómo un nugget se cae solo. Un refrigerador se abre. Un letrero de abierto comienza a parpadear sin estar conectado. En Reddit hay testimonios de ex empleados que aseguran que pasaban la medianoche y escuchaban pasos en la cocina cuando ya no había nadie. En una sucursal en Perú se reportaron gritos desde el congelador y una empleada sufrió una crisis nerviosa tras haber visto una figura parecida a la de Ronald McDonald, pero más alto y sin rostro. La empresa nunca comentó nada al respecto y aquella grabación quedó perdida como un lost media. ¿Alucinaciones por la fatiga? ¿O hay algo más habitando en aquellos hornos? Códigos ocultos en los baños de McDonald's. Algunas personas han notado extraños símbolos grabados en los baños de McDonald's, códigos QR que no llevan a la app, números grabados en braille que no coinciden con ninguna palabra, y lo más inquietante, instrucciones impresas en braille para salir de aquí, dentro de un baño sin señal ni Wi-Fi. Existe un hilo en 4chan que hablaba de un juego oculto que dice que si vas a McDonald's, específicamente a cierta hora, y repites una frase frente al espejo, las luces comienzan a parpadear y del fondo se escucha el tema clásico de McDonald's, pero ralentizado, como si alguien lo tarareara bajo el agua. Hay gente que lo ha intentado y uno de ellos desapareció. Su último mensaje decía: "Está aquí. Ronald no es el único". Sin duda estas historias ya no aparecen en informes oficiales. No las verás en documentos, pero existen. Están en capturas de pantalla, en grabaciones filtradas, en foros que hoy en día están cerrados, pero permanecen en la mente de quienes alguna vez los han vivido. Lo más terrorífico de este nivel no es si son reales, sino que todos parecen haber sentido algo similar, como si algo dentro de McDonald's nos hablara desde otro lugar, desde abajo,
desde lo que viene en el siguiente nivel. Nivel 4. Creepypastas, 4chan y rumores profundos. El McDonald's que nunca cerraba, pero nadie trabajaba ahí. Existe una leyenda en Estados Unidos que hablaba de un McDonald's que seguía encendido todas las noches, las luces prendidas, las pantallas activas, la música tenue, pero no había personal. Nadie. En 2017, un usuario de Reddit dijo haber entrado a uno de estos locales. Todo parecía normal, excepto por una cosa: el menú era diferente. Las opciones no tenían precio, solo un símbolo, una espiral roja. Cuando se acercó al mostrador, una voz metálica le dijo: "No debiste venir solo". El lugar se apagó. Él, con miedo, cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, se encontraba afuera, justo en la calle. La persona que narra esta historia juró no haber consumido drogas, lo contó y desapareció de la red semanas después. La dirección exacta de ese McDonald's fue revelada en su momento, aunque hoy en día han intentado borrarla. Varios usuarios aseguran haber visto otros parecidos en pueblos donde nadie recuerda cuándo se construyeron aquellos locales. La hamburguesa negra japonesa y su tinta viva. En Japón, McDonald's lanzó en 2014 una hamburguesa completamente negra. Pan negro, queso negro, la salsa. Decía que era por una tinta de calamar, pero algunos clientes reportaron sensaciones raras tras consumirla: visiones, somnolencia, parálisis del sueño, incluso pérdida de memoria. Una teoría decía que la tinta venía de un animal no identificado. Otro hilo afirmaba que se trataba de una prueba piloto de una sustancia neuroactiva. Un testimonio activo en 4chan afirmaba haber trabajado en el desarrollo de un colorante. No era comestible al principio. La empresa nos obligó a firmar documentos de silencio. Uno de mis colegas perdió la vista tras una exposición prolongada. Oficialmente, la hamburguesa fue retirada por baja demanda, pero en la Deep Web se venden réplicas preparadas por exempleados que aseguran: esa tinta no se cocina, se activa. El congelador que lloraba. Sucede siempre en la madrugada, a las 3 de la mañana, el momento exacto en que cambiaban los turnos. Hay ex empleados de todo el mundo que coinciden con lo mismo. Al pasar cerca del congelador grande, se escuchan gemidos, lamentos suaves, un murmullo que se repite en distintos idiomas. En una sucursal en México, una joven renunció después de encontrar marcas de uñas por dentro del congelador. En Argentina, una empleada juró haber visto una sombra moviéndose detrás del hielo, sin haber nadie adentro. Y en Reddit, un exgerente de 15 años confesó que cada vez que revisaba el congelador, tenía la sensación de que alguien lo veía, pero no desde dentro, sino desde abajo, desde el suelo. El ritual de Ronald. Hablando de teorías, existe otra enfermiza que nació en foros ocultos. Dicen que si entras a una sucursal el día 13 a las 3:33 de la mañana, pides una orden para Ronald sin decir nada más, algo sucede.
Los testimonios varían. Algunos dicen que se apagan las luces, otros que suena una risa grabada desde la cocina. Pero los más extremos aseguran que detrás del mostrador aparece una figura alta, vestida con ropa de payaso, pero con la cara vendada. Un usuario de 4chan logró grabar uno de estos rituales. El video solo duraba 18 segundos. Se veía la cámara del celular enfocando el mostrador y de un momento a otro, una figura blanca cruzaba corriendo hasta el fondo. El clip fue eliminado de todos los servidores. El usuario nunca volvió a publicar nada. Algunos creen que este Ronald no es un personaje, sino un receptor, una puerta, y cada ritual lo alimenta cada vez más. El McDonald's oculto en el bosque. Hay leyendas de Reddit sobre un McDonald's que no aparece en mapas, no se tiene registro, no tiene franquicia, solo se puede llegar a él quienes han recibido una invitación, una caja negra, una carta y una dirección sin calle ni número. Quienes han llegado afirman que no hay menú, que solo hay una persona detrás del mostrador y que la comida que se sirve no tiene sabor, pero provoca recuerdos. Uno de los relatos más extraños cuenta que al probar la bebida, el cliente comenzó a llorar, a recordar cosas de su infancia que creía haber olvidado. Días, olvidos, traumas. El ticket de compra decía: memoria procesada. Vuelva pronto. El McDonald's fue encontrado una vez por un explorador urbano en un bosque en Oregón. Días después, su canal fue eliminado por completo. Todos sus videos, incluso los ajenos a McDonald's, fueron removidos por una infracción desconocida. Esto ya no es una historia. Ya no se trata de nuggets o promociones. Ahora estás frente a una construcción cultural, simbólica y tal vez ritual. McDonald's ha sido parte de nuestras vidas generación tras generación. Pero como todo lo que se repite demasiado, esconde secretos. A partir del próximo nivel, estos secretos ya no son historias, son advertencias. Nivel 5. Paranoia total. McDonald's y el experimento de los clones silenciosos. En 2023, un hilo eliminado de 4chan filtró un supuesto memorando interno de una subsidiaria tecnológica vinculada a McDonald's. En él se hablaba de un programa piloto para replicar patrones de comportamiento laboral usando inteligencia artificial y biométrica. El proyecto tenía un nombre: Golden Echo. La teoría era crear clones humanos con mínima respuesta emocional, capaces de operar cocinas de alta demanda sin fatigarse. Según los rumores, los primeros prototipos fueron instalados en locales poco visitados del medio oeste americano. Varios testimonios describen empleados que no parpadean, que no reaccionan si les hablas. Uno en específico le han preguntado que si querían un descanso, y este solo respondió: yo no descanso, solo sirvo. Los expertos los llaman delirio, los foros los llaman filtración. ¿Y tú? ¿Cómo llamas a un empleado que no envejece en 10 años? Neuromarketing extremo, manipulación a través del menú.
Nada en el menú de McDonald's es casual. Todo está medido, todo está estudiado milimétricamente. En 2021, se filtró un informe de marketing donde se revelaba que el menú fue rediseñado tras una serie de pruebas cerebrales en niños y adultos jóvenes. El resultado: colores, posiciones, formas y tiempos de respuesta diseñados para activar zonas recompensadas del cerebro. Básicamente, el menú te manipula para que pidas más, aunque ya no tengas hambre. Pero la parte más oscura fue la nota al pie. Prueba 7.2. Activo de la zona de la memoria emotiva. Sujeto lloró al ver imagen de McNugget infantil. No era un error, era una técnica. ¿Cuántas veces has pedido algo por antojo? ¿Y cuántas por un impulso implantado en tu cabeza? Sucursales construidas sobre cementerios. A propósito, en Tennessee, una sucursal tuvo que cerrar después de que se descubriera que estaba construida sobre un antiguo cementerio afroamericano. Oficialmente, se trató de un error de permisos, pero luego surgieron más casos en Georgia, en Carolina del Norte, incluso en Jalisco, México. Lo inquietante no era el hallazgo, sino los reportes. Empleados que aseguraban ver personas vestidas de blanco entrando al baño, pero jamás saliendo. Mesas que permanecían puestas sin que nadie las tocara. Equipos electrónicos que se encendían solos a las 3:33 de la mañana. Algunos creen que estas ubicaciones son elegidas por razones ocultas, como si supieran que la energía de los muertos mantiene viva a la cadena, una especie de trueque disfrazado de promoción familiar. McDonald's y el proyecto MK Ultra, lavado de cerebro infantil. El MK Ultra fue real. Fue un proyecto de la CIA para manipular mentes humanas, con drogas, sonidos y control psicológico. Teorías más recientes dicen que en ciertos jingles, ciertos juguetes, ciertas combinaciones de colores usadas por McDonald's en los años 80 y 90 fueron desarrolladas a partir de experimentos con niños. Hay reportes de campañas canceladas donde los comerciales provocaban llantos o risa incontrolable, cajitas con juguetes que activaban ansiedad. Un testigo del proyecto declaró que en 2003 el objetivo era asociar la figura de Ronald como un refugio emocional, que si el niño sentía miedo, pidiera papas. Y si tu comida favorita es el resultado de un trauma incluido, McDonald's no es una empresa, es un sistema de control global. Imagina que no existe una corporación. Imagina que McDonald's es una interfaz, un punto de entrada, una terminal simbólica. Cada sucursal en cada país es una base de datos, una estación de comportamiento. Esta teoría, publicada en foros secretos de la Deep Web, asegura que cada orden, cada pago, cada movimiento que haces en McDonald's es analizado, medido y enviado en una red global de monitoreo psicosocial. ¿Quieres saber tu estado emocional? Revisa qué pediste el mes pasado. ¿Estás ansioso? ¿Triste? Repetiste la orden 2 días seguidos. Un investigador llamado Alder Cain desapareció luego de publicar un análisis completo de este algoritmo de consumo en McDonald's. Su conclusión fue muy clara. No es comida, es un espejo. El maniquí de Ronald, que se movió,
y alguien perdió la vida. Hay una leyenda que ha circulado desde hace muchos años. Incluso en TikTok puedes ver videos, hilos completos de Reddit y foros malditos. Todo comenzó en una sucursal de McDonald's. Muchos dicen que fue en Chile, otros que fue en Colombia. Incluso hay muchos que dicen que fue en Perú. Lo único constante de esto es que en la esquina del local había un maniquí de tamaño real de Ronald McDonald, sentado en una banca de metal, que sonreía como siempre. Un grupo de adolescentes decidió grabarse, quedarse hasta el cierre, ocultarse en el baño y filmar la noche dentro de este local. A las 2:41 de la mañana, el celular de uno de ellos se apagó en el momento exacto. En el video, se ve al maniquí ligeramente inclinando su cabeza hacia un lado y luego, sin corte, sin edición, el maniquí mueve la cabeza. No hay música, no hay ruidos, solo un zumbido leve, como una interferencia. En la siguiente toma, todo está oscuro, se escucha una respiración agitada y luego silencio. Uno de los jóvenes murió esa noche por un paro cardíaco. Según el informe médico, tenía 19 años. Nunca había tenido problemas de salud. El video ha sido subido a diferentes redes sociales, pero siempre ha sido eliminada en minutos. Aún así, fragmentos sobreviven en dispositivos digitales y celulares de mucha gente. Quienes han visto este video completo dicen que los últimos segundos, antes de cortarse, se oye una voz grave, distorsionada, que dice: "Él nunca fue un muñeco". Existe otra leyenda, en México, en donde un grupo de jóvenes, saliendo de una fiesta, terminan muy cansados y llegan a una de estas bancas de McDonald's, en donde se encontraba una figura de Ronald sentado. Mientras ellos están platicando, están muy cansados y ebrios. Uno de ellos menciona lo siguiente: "Estoy muy cansado, siento que me voy a morir". Terminando de decir esto, Ronald McDonald, la figura, el muñeco que en teoría no tiene que tener vida, gira su cabeza hacia los jóvenes y mirándolos con esa sonrisa hueca, les contesta: "Yo también estoy muy cansado". Uno de ellos salió corriendo y el otro simplemente se desvaneció, perdiendo la vida y cumpliendo con lo que minutos antes había comentado. A partir de esta historia, extrañamente, en muchos estados de la República de México se fueron retirando estas figuras sentadas en aquellas bancas debido al terror colectivo que ya existía en el país. Estamos a punto de pasar al nivel más mórbido. Tan solo esto fue la antesala de lo que les voy a platicar en el último nivel, el nivel 6, lo prohibido y eliminado de McDonald's. La sucursal para élites. No hay letreros, no hay logos, no hay música, solo una entrada trasera en un edificio sin nombre. Una vez al año, ciertos invitados reciben una tarjeta negra, sin instrucciones, solo una fecha y una hora, y con una frase que dice: "Bienvenido al original". Dicen que el lugar existe. Y sí, existe. Está en alguna ciudad, pero no se sabe en cuál. Quienes han entrado describen un restaurante
completamente negro. Paredes, mobiliario y uniformes. No hay menú, solo te miran y te sirven. Aquellos son platos que no existen en ningún catálogo. Bebidas sin color, nuggets con texturas imposibles. Al terminar no pagas, pero al salir, todos coinciden en algo. Se sienten que alguien los está acompañando, aunque estén solos. Nadie ha podido grabar nada. Las cámaras no funcionan. Los celulares deben ser apagados. Pero los sueños posteriores son idénticos entre quienes han ido. Siempre lo mismo. Una figura en el centro del local que no tiene rostro, solo una sonrisa. Existe una teoría llamada la bebida de Drácula, como ya lo había mencionado en uno de los puestos anteriores. Dicen que esta apareció brevemente en una sucursal en Rumania y otra en Uruguay. Era roja, muy roja. El efecto de esta bebida era de inmediato. Quienes la probaron describieron una sensación de memoria falsa, recuerdos de eventos que nunca habían vivido, voces de personas que no conocían. Algunos recordaban haber nacido en años distintos. Los que pedían una segunda bebida nunca volvían, literal. Algunos desaparecieron y sus redes sociales fueron eliminadas extrañamente días después. El archivo MCD43, patrones secretos en los jingles. En 2004, un grupo de programadores descubrió ciertos jingles de McDonald's que contenían patrones sonoros que afectaban el sistema nervioso. No eran mensajes subliminales, eran frecuencias casi imperceptibles que estimulaban regiones del cerebro vinculados al hambre, la nostalgia y a la sumisión. El archivo fue nombrado MCD43. Incluía el jingle de I'm Love It, modificado con un canal oculto, solo audible por equipos de estudio. El documento fue filtrado y eliminado en menos de 24 horas. Pero quienes lo descargaron alcanzaron a reportar que llegaron a perder el equilibrio, que tenían visiones recurrentes y sueños con loops musicales que no se detenían. Incluso uno escribió: la canción me sigue, incluso cuando no hay sonido. El culto secreto de empleados, Los Dorados. Una publicación anónima de Glassdoor en 2019 describía reuniones fuera de un turno entre ciertos gerentes de McDonald's, las llamadas noches doradas. Se reunían en azoteas, vestían uniforme, pero sin los logos, encendían velas hechas con grasa de papas y repetían un canto: yo no descanso, yo sirvo. ¿Te suena de algo en uno de los niveles anteriores? La historia fue tomada como broma, hasta que otro ex empleado en Filipinas reportó haber sido obligado a asistir a uno de estos rituales. Dijo que lo hacían repetir su orden favorita en reversa, mientras miraban una grabación distorsionada de Ronald, riéndose. Cuando se negó a volver, fue despedido y 3 días después encontró una caja feliz en la puerta de su casa. Dentro de esta, solo venía un nugget en forma de su inicial. Sucursales que existen fuera del tiempo. Varios exploradores urbanos han reportado encontrar McDonald's abandonados que no figuran en ningún registro. Algunos tienen juguetes de los años 80 en perfecto estado. Otros, pantallas con imágenes de productos
que jamás fueron lanzados. Una mujer en Canadá grabó un McDonald's cubierto por árboles, con letreros encendidos, pero todo cerrado por dentro. En Reddit, un usuario publicó que había comido en una sucursal normal, solo para descubrir que este local había sido demolido en 2016. Él tenía el ticket, tenía fotos, tenía la bolsa. Lo más extraño es que el post, extrañamente, fue eliminado por violación de términos paranormales, y al buscar su cuenta, ya no existía. Pero muchos la recuerdan, porque todos vimos su foto con una cajita feliz. Lo extraño es que no tenía logo. Llegaste hasta aquí, al fondo, donde las historias ya no se explican, donde el sabor se convierte en un símbolo, donde el payaso es un dios. Y ahora, ¿qué harás con todo esto? ¿Volverás a entrar a un McDonald's? ¿Volverás a mirar esa banca donde Ronald sonríe sin moverse, como si te estuviera esperando? Porque tal vez, la próxima vez que lo veas, sí se mueva. Y esta vez, no serás tú quien cuente la historia. Espero que este iceberg te haya perturbado tanto. El archivo negro ha sido abierto. Yo soy Sombra. Buenas noches.